país? ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlamos tras estos 20 años de democracia y de estar juntos, ¿no? Charlando sobre lo que nos pasa a los argentinos cada vez con más problemas, cada vez con más pálidas, cada vez con más cosas que lamentarse y nada que alegrarse. ¿Es tan así la cosa? Si uno habla con el kirchnerismo, con la izquierda, dicen que el juicio es inválido, que la justicia no sirve, que no funciona, que está manejada por el gobierno actual, aunque digamos, le hicieron poco porque la justicia viene desde otros gobiernos distintos, hasta una servilleta de gobiernos hubo, ¿no? El mismo juez que hoy dicen que hay que sacarlo a patadas porque tiene animosidad, es el mismo juez que estaba en la servilleta de Corach. Los que se acuerdan, y los que no se acuerden, agarren los libros. Por otro lado, el gobierno que parece que está nocao en el medio de un ring, lo golpean, sale y dice está todo bien, estamos fenómeno. Existe ya una inquina sobre Marcos Peña bastante fuerte por su incapacidad y además por los ministerios paralelos que armaron en una jefatura de gabinete de un país pobre. Vamos a ser sinceros. Es un país que por un lado en el 2015 que dejó una bomba armada para que explotara y lamentablemente el gobierno no supo desactivar esa bomba ni escuchar a los que decían lo que había que hacer y se cubrió en ese halo de círculo rojo y hoy está todo rojo. Tenemos un dólar descabritado, tenemos un déficit, tenemos un problema con la industria, un problema con el agro, la sequía, que indudablemente el gobierno no la provocó. Y por otro lado tenemos que todos los noticieros y todas las cosas nos dicen de pálidas, no nos hablan de ninguna cosa buena, que las hay, y las hay, por cierto. Pero es obviamente más lo malo que lo bueno. Por ejemplo, si analizamos la discusión de por qué Macri se reunió con Paolo Roca a raíz de los libros de Centeno, que realmente es una estupidez, porque Paolo Roca dijo que no estuvo dentro de ese círculo, pero al margen de que estuvo o no, estábamos hablando de Vaca Muerta, no estábamos hablando ni de Bonadío, ni de Cristina, ni del juicio. Estábamos hablando de una inversión que logra que Argentina, dentro de 2 meses o 3 meses, sea autosuficiente en su consumo de gas, gas que les recuerdo que hemos pagado barcos que no llegaron y que hemos pagado cargas que se fueron con bolsos. Entonces, hoy estamos ya llegando a que podamos exportar gas. Si eso sucede, si bien en el pico estacional vamos a necesitar importar, estaremos en el camino correcto de la energía, cosa que hablaron miles de exsecretarios de energía en este programa, de lo que debería hacerse y que por supuesto tuvieron sus grandes discusiones con el gobierno anterior. Con este gobierno no hay discusiones, simplemente los obvia. Lo hablamos la semana pasada con Jaunarena, donde una persona que estuvo 3 veces en el Ministerio de Defensa no lo cita a Watt, siquiera para intercambiar ideas, siquiera para intercambiar experiencias. Entonces, muchachos, dejemos de lado la soberbia y empecemos a pensar que el pueblo los va a juzgar en el momento de votar. No confíen tanto en que esto está ganado, porque nada está ganado. El pueblo es muy cambiante, muy diletante y está repodrido. O sea, todo eso es lo que a usted le pasa todos los días. Cuando recibe la factura, cuando tiene que viajar, cuando ve su salario licuado, cuando le hablan del dólar, está agobiado. Entonces vamos a tratar de desagobiarlo un poco y vamos a tratar de analizar por qué nos escucha o qué cambios deberíamos hacer. Vamos a estar hablando de todo un poco en este programa, de educación por un lado, con un integrante del Poder Legislativo, vamos a estar hablando de inversiones con una persona especialista en inversiones, vamos a estar hablando de economía con un amigo economista que venimos charlando a lo largo del año y vamos a estar hablando de constitución con un constitucionalista que también es un amigo y que nos va a aclarar todo lo que está diciendo que debería pasar en la justicia y que no pasa. ¿Quiénes son las personas? Bueno, tenemos por un lado a José Luis Ricardo, diputado nacional por la UCR, por otro lado a Diego Giacomini, economista muy conocido por ustedes por ser socio de otro economista en sus libros, que tienen unos títulos bastante rimbombantes y lindos, porque es lo que pasa, de Balueta, ¿le suena?
Por otro lado va a estar Félix Long, abogado constitucionalista muy conocido dentro del programa, y vamos a estar con Daniel Melem del Consejo Argentino de Inversiones para ver por qué las inversiones no vienen. Por supuesto, después de este programa nos puede ver en todas las redes sociales. Le agradecemos a Antonella todo lo que nos envíe para poder degustar un poquito antes del programa y durante. Y por supuesto a todos los auspiciantes que año tras año nos siguen apoyando para que estemos con su verdad, con sus invitados y en su idioma. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados, gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y directamente nos vamos a la Cámara, al Poder Legislativo. Estamos con José Luis Ricardo, diputado nacional por UCR San Luis. Pero tiene una particularidad, que es presidente de la Comisión de Educación. Y nosotros venimos hablando de educación como la base de este país y los cambios que necesitamos. Por suerte escuché que del ministro de Educación que no había tal rumor cierto de cierre de universidades y un montón de cosas que se decían en cuanto a educación. Pero ustedes dentro de diputados que son los que representan al pueblo, ¿qué están pensando para que se mejore en este país que estamos muy mal en lo educativo, ¿no? Bueno, sí, nada más infundado que decir que acá se van a cerrar universidades, al contrario, una vocación clara y una comprensión absoluta del valor público que tiene nuestro sistema educativo público, el superior y el sistema educativo en general. Así que además eso se ve refrendado más allá de la discusión coyuntural salarial que es legítima y que hay que solucionarla, porque en una economía que se proyecta al 30% de inflación no se puede negociar salarios al 15%, pero esa voluntad está clara, está en el Ministerio. Tampoco pero eso no fue solo con el área educativa, también lo están sufriendo los médicos, los maestros, los empleados mismos, ¿no? Absolutamente, pero el financiamiento de la educación superior ha sido de los presupuestos más altos, de los cambios porcentuales más altos que ha tenido el presupuesto nacional en los últimos 3 años. Ha sido 44%, el primer presupuesto de este gobierno fue 44% de aumento en el sistema de educación superior, que es un presupuesto importante, es un bolsón importante del presupuesto nacional. Y en los 3 años, en los 3 presupuestos, pasó de 51.000 millones de pesos para todo el sistema universitario a 103.000 millones de pesos. Eso es 104% de aumento cuando la inflación fue
devaluación aparte, esa no está en cálculo de nadie, pero sobre una inflación en el periodo de 93%, fue 104%. Es decir, y podría mencionar otras cuestiones. Sí, hay que ver también cómo se administra ese dinero. Bueno, ahí está en muchos países decimos tienen entonces, menor presupuesto, pero mejor administrado quizás. Entonces hay que darse discusiones. Esto no puede deslegitimar, no lo digo para correrme del problema de hoy, que es el reclamo salarial y que debe ser resuelto. Pero hay una vocación clara, el Parlamento es plenamente consciente, el Gobierno también, que la educación pública es un bien que hay que cuidar y además que tenemos que mirarnos hacia los intestinos que nos está pasando. Pasada la coyuntura, estabilizada la economía, hay que mirar las desigualdades que tenemos. La Argentina, el problema central de la política argentina es la desigualdad en todas sus formas. Sí. Hace muy poco me tocó presentar un libro de una investigación comprensiva en todo el país de Salvia y Piovani, hecha por todo el sistema científico argentino en ciencias sociales, y muestra descarnadamente las brechas de desigualdad por origen de clase, por origen territorial, donde uno nace, por origen de género, por género y tantas otras dimensiones. Es decir, hay que hacer, esto nos llama a los argentinos, que hemos tratado siempre de hacer leyes iguales para todos. Cuando vos tenés desigualdad y repartís igual para todos, estás ahondando la desigualdad. Y eso es lo que tiene que asumir la política argentina. Y tenemos indicadores muy claros a donde te doy un ejemplo que es tremendo, porque habla ya no de dos realidades, de dos países. En la capital federal, en Cava, más del 50% de los alumnos entre 5 y 12 años pueden asistir a lo que se llama la jornada extendida, lo que decíamos antes, la doble escolaridad. ¿Por qué? Porque la jornada extendida es probadamente una metodología, una forma de mejorar la calidad y la amplitud de la educación. Eso está probado. Es 50,5% en Cava. Si te vas al NOA, es 1%, 1,7%. Es decir, casi 25, 30, 40 veces menos. Eso está hablando de dos países distintos. ¿La desigualdad? Pero para que esa desigualdad se achique, porque inclusive la mayor inclusión en la educación, la mayor inclusión al capital tecnológico, no siempre achica las brechas, las amplía. Porque el capital tecnológico, el acceso a la tecnología, al manejo de otros idiomas, se da en ciertos lugares de la educación, en ciertos distritos, en otros no. Entonces tenemos un desafío, me parece, general de la política. Incluso yo digo de la política económica, no soy economista, soy físico, me gusta sumar y restar, y también de la economía, que es la necesidad. Dentro de su humildad, hablemos que es una persona que estuvo en la educación como rector de la Universidad de San Luis, es un estudioso del caso. No, me consta, pero hablo con respeto de lo que no sé, ¿no es cierto?, en términos específicos, ¿no? Yo pertenezco al sistema científico argentino, al CONICET, pero en la economía, pero hablo desde la política a la economía. Desde la política le pregunto, porque ahí tiene mucho que ver lo suyo en función de su autóctono. La ministra de Educación de San Luis acaba de dar una imagen tétrica, drogándose con su marido que estaba de luna de miel, y el gobernador de la provincia está estudiando si acepta la renuncia. No, ya por suerte la aceptó, tardó bastante, pero la aceptó. Mira, en el ámbito privado vos podés hacer lo que se te da la gana y hacerte cargo de las consecuencias, pero lo que está viviendo el país hoy es un modelo de ejercer, lo que está rechazando la ciudadanía, y creo que lo va a hacer con más fuerza, es un modelo de ejercer la función pública. Es no saber que cuando uno es funcionario público, lo es todos los días de la semana, las 24 horas de cada día, lo es sábado, domingo, lo es en su provincia, en la otra y en el exterior y de vacaciones. En sus acciones. Y en sus acciones. Entonces, estos como esta chica, ¿no es cierto?, que era ministro, no debió haber sido nunca ministro, porque estos son los hijos del poder de San Luis. Obviamente. No trabajaron nunca, no saben si la pala se agarra del lado del filo o del mango, te lo digo en un eufemismo, pero es así. Es decir, cuando un poder feudal se extiende durante 34 años, ninguna persona con reputación en la educación va a comprometer su futuro siendo ministro de dos personas que defraudan al Estado, como lo hemos denunciado, para ganar una elección. Es decir, no usan su dinero para ganar una elección. Sacan del Estado,
le dan 100 millones a la cuñada, o sea, el gobernador le da 100 millones a la cuñada va a comprar electrodomésticos, los reparte en una plaza. Ese modelo está agotado. Como está agotado el modelo de usar, digamos, la función pública para la corrupción, para enriquecerse. Bueno, esta ministra fue livianamente, se sube a un yate y dice, me gasté 7.000 pesos en comprar semillas y baratijas, cuando en San Luis 7.000 pesos es lo que le pagan a los miles y miles de planes sociales que tiene mi provincia. Entonces, ese modelo de ostentación, de falta de sensibilidad con la realidad del momento y la de muchos años, es un modelo agotado y yo creo que la Argentina está reaccionando y sabe que por ese lado no tenemos futuro. Lo que se tiene que dar cuenta es que la sociedad hoy empieza a juzgar, no solamente esperando el voto, está juzgando no es la justicia, a los distintos poderes, claro, y eso es lo que le preocupa a la justicia y lo que le preocupa a la política, porque si bien no hay ningún poder del Estado que esté juzgándolo, la sociedad lo está juzgando, y humildemente nosotros, los periodistas, que podemos decir lo que queremos, sin insultar a nadie ni herir a nadie, pero sí podemos confrontar contra las cosas que pensamos nosotros. Eso es lo bueno, eso es la democracia y tenemos que fomentarla y perseguir a la corrupción y perseguir a la justicia y perseguir a los cambios educativos. Sí, pero vos sabés que eso que es muy valioso, este periodismo incisivo, se crea o no se crea a veces un clima desde el poder. Los ejemplos del poder político son los que crean tranquilidad a la justicia. La justicia no vive en Suiza, vive en la Argentina. Cuando ve que al gobierno, como dijo Yarvide, lo acaba de decir Yarvide, me apretaban para que sacara a los jueces. Bueno, por eso es que hay que valorar, economía aparte, coyuntura aparte, el objetivo que se ha puesto el presidente de la Nación. No lo llamo Mauricio, aunque tengo una gran amistad con él, es el presidente de la Nación. El ejemplo de dar tranquilidad para que haya justicia y para que la opinión pública transforme el futuro de nuestra patria. Gracias, diputado. Gracias. Vamos a seguir requiriéndolo por el tema sobre todo de educación y por supuesto en lo político, porque en lo político estamos muy preocupados todos de cómo va a seguir este año y cómo vamos a llegar al fin del año que viene. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Hacemos apenas una pausa y vamos a estar hablando de inversiones. Esas inversiones que a usted le preocupan, de por qué en Argentina no vienen y que creo que parte ya sabe por qué. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y habíamos hablado de inversiones, estamos nada más ni nada menos que con el presidente del Consejo de Inversiones, Daniel Melem. ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, explícanos un poco a los neófitos a lo largo de este país de por qué, primero necesitamos muchas y por qué no vienen. Bueno, claramente es muy difícil para una nueva administración cambiar el sentimiento que tiene el mundo hacia la Argentina en términos de inversiones. Argentina hemos perdido la confianza del mundo hace mucho tiempo y mucho antes del default de 2001. Y la confianza, una vez que se pierde, es muy difícil recuperarla. Este gobierno particularmente... Por ser incumplidores, por ser erráticos. Por ser incumplidores, por ser erráticos, por haber perdido el equilibrio de nuestra economía por tantos años, por poner normas y regulaciones un día y al día siguiente las cambiamos. Claro. Entonces, la famosa inseguridad jurídica que tenemos. Eso número uno. Claro. El segundo tema es que hoy inversión es nada menos ni nada más que financiamiento. No existe la inversión sin financiamiento. Entonces, un país que el financiamiento es tan caro, la inversión es prácticamente imposible de hacerse.
porque en el mundo la gente no invierte más de un 20, un 30% de capital, el resto es todo financiado por instituciones. Los argentinos también, por otro lado, tenemos un gran problema que no sabemos copiar algo y hacerlo bien y mantenerlo en el tiempo. Nosotros copiamos sistemas, las AFJP, por ejemplo, que es un buen sistema, lo copiamos de Chile, que es una maravilla del mundo y es un estándar, digamos, de lo que tiene que ser un fondo de pensión, y después lo destruimos. Lo destruimos, sí. Entonces, yo creo que el gobierno hizo un extraordinario trabajo a través de la agencia de inversión, a través, digamos, de ciertos ministerios, en atraer inversión al país hasta donde ellos pueden llevar a cabo su tarea. El resto tiene que ver con los problemas internacionales con los cuales nos encontramos hoy en día y el tema de que cualquier inversión, por más simple que sea para que la gente lo entienda, cuando uno compra un terreno y quiere construir una casa, entre que compra el terreno, consigue los permisos y construye la casa, pasan entre 2 y 3 años. Bueno, estamos a 3 años del gobierno. Entonces, es muy difícil esperar que venga inversión de capital a industria, infraestructura, a energía renovable y más, de un día para el otro. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sí, desde ya. Pero Argentina fue muy permeable a los problemas que hubieron en el mundo, sobre todo pensando, por ejemplo, efecto Turquía nos afecta, efecto México nos afecta, efecto Brasil nos afecta. Argentina vive estornudando, ese es uno de los problemas que tiene, ¿no? Bueno, Argentina hasta que no resuelva el problema grande y con de base, un déficit que si vos me vas a pedir prestado permanentemente para gastar y para cubrir tu gasto, yo voy a llegar un momento que me voy a preocupar y no te voy a prestar más. No hay ninguna duda. Por más que te suba la tasa. No hay ninguna duda. Yo creo que, por un lado, Argentina tiene que mirar hacia adentro y empezar a cambiar la manera de trabajar que hemos tenido en la Argentina. Tenemos que empezar a trabajar en equipo. Acá hay dos bandos, totalmente diferenciados. Pero en el medio de estos dos bandos hay una realidad. Hay un país que quiere vivir en el pasado y un país que quiere un futuro mejor. Y ese futuro mejor se hace solamente a través de la inversión. No existe otra manera de hacerlo. Pasa en cualquier lugar. En Asia, cuando fue la crisis de Asia, los propios coreanos del sur decidieron bajarse 30% su sueldo para que las empresas no quiebren. Bueno, yo veo cuántos argentinos están dispuestos a hacer mayores sacrificios, o al menos entender que el sacrificio que tenemos que hacer lo tenemos que hacer porque no tenemos otro país. Pero, Daniel, ¿no crees también que hay un problema de información? O sea, no le estamos diciendo a la gente cuál es el sacrificio y hasta cuándo es el sacrificio o para qué es el sacrificio. Yo creo que el gobierno recibió una bomba sin ninguna duda, lo hemos charlado, lo hemos analizado, era bombas por todos los costados. Pero cuando asume, no nos explica a la sociedad cuál es la bomba y no se da cuenta que el gradualismo en que se metió el mercado se lo ajustó. Correcto, eso es 100% real. Lo que pasa, no hay duda que el gobierno se equivocó en su manera de proceder y de comunicar, no hay ninguna duda. Y se sigue equivocando. Sí. Para mí. Pero también hay una realidad, y se sigue equivocando, pero también hay una realidad que es muy importante para nosotros entender cómo funciona el mundo. Y el argentino no tiene un entendimiento concreto. Y no estoy hablando ni siquiera de la clase baja o de la clase media. Hablo del empresariado argentino. No entendemos cómo funciona el mundo. Nosotros, desde el Consejo, nuestro rol es traer inversión a Argentina por sectores, con buenos grupos locales, conseguir el capital, conseguir el financiamiento. Es muy difícil de hacer, pero alguien tiene que comenzar a hacerlo. Claro. Es un país que ya hemos cumplido más de 200 años y no hay un consejo de inversión en la Argentina, cosa que en cualquier lugar del mundo hay entidades privadas que se dedican por supuesto, a atraer y hacer crecer la industria de un país a través de inversión extranjera. Y de ser posible hasta direccionar. Y de direccionar también. Y en Argentina no vemos. El otro tema es que hay una nueva generación. Se ve en la política, hay una nueva generación de políticos, buenos o malos, creo que son mejores de lo que hemos tenido en el pasado. Y también hay una nueva generación de empresarios. Hay muchos empresarios que manejan grandes empresas, Mercado Libre, Pan American Energy, es gente de 40, 50 años. Sí. Con lo cual, pero todavía es la minoría. Hoy seguimos pensando... Sí, estamos quedando casi... Es un símil con la política. Todavía tenemos vetustos políticos que siguen metidos ahí y tratando de defenderse de lo que sea, y tenemos políticos nuevos que pueden venir con ideas renovadas, mejores, sanas, y que todavía no surgen como deberían surgir. Sí, hay una realidad también de que yo lo que digo, digo que Argentina es el Singapur de 1900. Argentina es el lugar donde todo europeo que quería
escaparse de Europa, quería venir, eran 1 o 2 países, eran los países del futuro. La infraestructura era fenomenal. Argentina es el 7º o 8º país con más vías ferroviarias de todo el mundo, con inversión extranjera. Los edificios, todo lo que vemos de Buenos Aires, que la gente del mundo viene y admira Buenos Aires, el Teatro Colón se hizo con inversión, sí, claro, y mucha del exterior, con arquitectos. Claro. Pero en este momento yo creo que también tenemos que pedir ayuda al mundo, traer ingenieros, traer gente con capacidad y que empiecen a hacer cosas de este país que hoy no las estamos haciendo. Un buen ejemplo es Dubái. Dubái, nadie hace 50 años, o mejor dicho, podía creer que en el medio del desierto iban a crecer las ciudades que han crecido. Así es. Especialmente en los últimos 10 años. Pero también, por otro lado, como son países soberanos con una familia que lo rige, hay un problema jurídico bastante grande. ¿Qué hizo Dubái para evitar que haya inversión y evitar que la gente tenga miedo de terminar una arbitración por un tema comercial o de inversión? Crearon un ente regulado por ingleses. Entonces ellos se dejaron una nueva justicia que opere dentro, digamos, del territorio de Emiratos Árabes, que sea totalmente europea, con jueces y con se autorregularon. Y se autorregularon. Claro. Y de esa manera, hoy en día, Dubái ha crecido porque ofrece la seguridad que hacía 10 años no ofrecía. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar fuera de la cajita negra. Además vos tenés que ver el tema de futuro, lo mismo que pasa con China. En el año 84, Previch hablaba de que China proyectaba a 25 años, y doy fe, porque yo era uno de ellos, nosotros nos reíamos de lo que decía Previch, diciendo, este viejo está cagá, ¿cómo van a pensar en un presupuesto a 25 años? Y mirá lo que es China hoy. Bueno, estaba hablando del 84. Vayamos más lejos de eso. Yo pregunto, y ojalá alguien de la audiencia se contacte conmigo y me lo diga, ¿qué empresa argentina tiene 50 empleados en China? ¿Qué empresa argentina tiene una oficina con 50 empleados en China? ¿O más? Macri. No lo sé. No lo sé. Creo que ninguna. El mercado más grande del mundo, Argentina no tiene presencia en ese mercado como todas las empresas americanas, europeas, canadienses lo tienen. Claro, o brasileros. Sí, claro. Entonces, nosotros como país tenemos que empezar de izquierda, de derecha, de centro, que necesitamos inversión para crecer, es fundamental. Desde el Consejo nosotros queremos crear un tercer espacio, que no es gobierno y no es privado. Le doy el ejemplo de la minería. El año pasado salió un reporte de un grupo canadiense que nombra las 10 peores jurisdicciones del mundo para invertir en minería. De las 10, 5 están en el territorio argentino. Jujuy, Salta, Catamarca. Ecuador, con Correa, hizo un cambio fundamental en la inversión en minería y hoy en día está entre las 10 mejores. Ecuador, con el gobierno de Correa. Entonces, cambiar se puede. Yo vengo a hablar de los aspectos positivos, viajo por todo el mundo y he visto la transformación de países en Medio Oriente. Se nos acabó el tiempo, pero realmente lo tuyo es interesantísimo y yo creo que además nos deja oler un poco de fragancia a algo nuevo y a algo hacia donde tenemos que ir. Así que, bueno, realmente sigamos con esto y démoslo mucho a publicidad para que la gente piense que hay un futuro, porque es como que el argentino es como, de acá no salgo más. Sí, y eso es lo que tenemos que evitar. Es una visión equivocada, Argentina tiene un gran futuro por delante. Gracias, Daniel, por haber venido a Economía Ahora y bueno, vamos a ir contando con vos para que nos sigas contando cómo se desarrolla Argentina, que todos creemos que podemos, pero nosotros tenemos que hacer que podamos, porque no es un eslogan, es una realidad. Claro. Argentinos a las cosas. Gracias por haber venido a Economía. Muchas gracias, Raúl. Hacemos una pausa cortita y venimos hablando de economía con Diego Giacomini. Bueno, lo prometido es deuda y lo tengo enfrente a Diego Giacomini. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por venir a Economía Ahora porque yo estoy desesperado a ver qué nos podés decir con respecto a este dólar dislocado, economía irresoluta, problemas de parate en la economía. O sea, todo lo que te dicen va mal. Mirá, primero ante todo... Pero lo peor es que vos hace un año decías lo mismo.
y decían que eran locos. Bueno, primero de todo, siempre es un placer venir a tu programa. Gracias. Nuestro último libro se llama Otra vez sopa, maquinita infleta de valuta. El track record que tenemos con Javier, todo lo que está pasando, lo vinimos anunciando con bastante anticipación. ¿Qué nos espera a los argentinos? Mirá, la teoría económica y la evidencia empírica son muy claros. Cuando un gobierno no tiene más credibilidad de los agentes económicos no tienen confianza, ni en el organigrama, 23 ministerios, ni en los nombres, porque saben que eso impide un buen diseño de política económica, una buena gestión de política económica y una buena implementación de política económica. Los agentes económicos esperan malos resultados, se anticipan. Entonces se defienden. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los agentes económicos se van de los activos en pesos, se van de las acciones, se van de los bonos, se van del peso y se protegen, se refugian. ¿En qué? En el dólar, porque anticipan que este modelo, así como está, uno, la política fiscal es infinanciable. Dos, la política monetaria está mal diseñada y es inflacionaria. Entonces saben que esto cierra con más inflación y más dólar. Se protegen y termina siendo la profecía autocumplida. ¿Cuáles son los resultados de esto? Yo creo, el 9 de enero de este año, escribí en un diario económico de páginas naranjas que la inflación del 2018 iba a ser más alta que la del 2017 y todos me saltaron acá. Sí. ¿Qué voy a decir? Uno, va a haber nuevos rounds de corrida cambiaria. Dos, la inflación del 2018-2019 va a ser más alta que la del 2016-2017. El nivel de actividad de más alta. El nivel de actividad se va a enfriar más de lo que la gente espera hoy en día. La recesión se va a extender hasta el año que viene. El año que viene, el mejor de los escenarios, tal vez, es un PBI avanzando menos de un punto porcentual, medio punto porcentual. Claro, pero ¿cómo juega esa devaluta que hicieron con respecto a el costo corriente? O sea, ahí es como que hay un ajuste implícito que siempre Argentina lo ha hecho adrede para empezar de nuevo. Bueno, acá el problema es que no empezamos de nuevo. Bueno, tu pregunta es muy interesante y es muy atinada sobre todo. ¿Por qué? Porque en el pasado una devaluación y una inflación servía para licuar y empezar de vuelta. Ya no es así. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, las jubilaciones, que son el 45% del gasto primario, que están atadas a inflación y se ajustan automáticamente. Tenés todos los planes sociales que se ajustan automáticamente. Tenés hoy en día, de ese déficit de cuenta corriente que hoy, a esta altura del año, debe andar en 4 puntos del PBI, intereses por 2.7, que la mayoría son en dólares, que en los próximos años, 2020, 2021, 2022, van a subir a 3.5 del PBI. Se potencia. Entonces son en dólares. ¿Qué quiero decir? No licuás nada. Entonces, la segunda mitad de este mandato va a tener más inflación, más dólar, menos nivel de actividad que la primera mitad de este mandato. Los 4 años punta a punta de Mauricio Macri van a tener más inflación y menor nivel de actividad que los últimos 4 de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y acá qué pasa? Este gobierno, yo creo que los agentes económicos, nosotros, doña Rosa, tenemos que, lo máximo que podemos esperar es que no siga acelerando la velocidad de los errores. O sea, no le podemos pedir ya que haga lo que tiene que hacer. Tenemos que esperar hasta el próximo gobierno. De acuerdo, pero todavía tiene un año de camino y la gente pide a gritos y la sociedad pide a gritos cambios. Sí, pero no van a venir. ¿Ya por qué no pueden venir? Porque los cambios, además de tener que ser pensados, diseñados y anunciados, tienen que ser con un plan, creídos. La gente tiene que creer en ellos porque si no, no van a alcanzar los resultados que se pretende. Y yo veo que vamos a tener que esperar hasta el próximo gobierno. Y esto es interesante. El próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, se tiene que, uno,
ocupar del crecimiento económico. ¿Y de dónde va a arrancar? Va a arrancar de una situación mucho más abajo y más delicada que la que arrancó este gobierno. O sea, el 1 de enero del 2020 va a ser más complicado que el 1 de enero del 2016. Estamos agregando herencias pesadas sobre herencias pesadas. ¿Y por qué digo? Porque al principio de este gobierno vos tenías un mundo que estaba dispuesto a financiarte un proceso de reformas estructurales. El mundo a este gobierno, a final de su mandato, le va a terminar prestando 100.000 millones de dólares netos. Y el gobierno no hizo ninguna reforma estructural de las que debería haber hecho. ¿Cuál es el problema? El próximo gobierno va a asumir con una deuda en torno del PBI, no del 52 como este, sino de entre el 68 y el 70 en el mejor de los escenarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mejor de los casos va a haber poco y caro financiamiento para Argentina. Entonces, no vas a poder hacer las cosas graduales. El próximo gobierno va a tener que, primer paso, con respecto a hoy, la deuda argentina, la sustentabilidad para que sea pagada y para que pueda ser pagada y nos sigan financiando, o sea, sigamos teniendo tarjeta que hoy no tenemos, necesita un superávit primario de 2 puntos del PBI. Hoy tenemos un déficit primario la meta es de menos 2.7. O sea, el próximo gobierno, para tener... Estamos al doble, digamos, casi al doble. Va a tener, primera reforma estructural, va a tener que hacer un ajuste de 5 puntos del PBI para que nos crean y nos sigan prestando. Claro. Si no lo hace, va a depender de que el FMI nos siga prestando plata. Y si vos haces las cuentitas, si no nos prestan plata y dependemos del FMI, repito, el próximo gobierno, asumiendo todo el refinanciamiento de la deuda doméstica, o sea, de la plata de los papelitos que emiten acá adentro, necesitaría más de otro paquete del FMI como el que tiene actual. Similar. Claro. Otro arriba. Necesitaría entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Lo que pasa es que más. así vas ahondando el agujero a futuro con los pagos de los intereses que van a pesar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Exactamente. Por eso después de ese ajuste del 5% del PBI, el próximo gobierno, para poderse ocupar del crecimiento, que es ocuparse, el crecimiento es la única herramienta para generar empleo genuino, para mejorar productividad y entonces mejoren los salarios. ¿Por qué empeoran los salarios? Porque no hay crecimiento, no hay mejora de productividad, no hay inversión, como hablaron antes. ¿Y qué sucede en ese marco? Va a tener que hacer las reformas estructurales que no hizo este gobierno. Mirá, si Argentina... Obligada por el mercado. Mira, exactamente, pero yo tengo un ejercicio. Si Argentina, de acá hacia el futuro, se sigue comportando como en los últimos 8 años, o sea, mandato de Macri más el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y los países del vecindario se siguen portando como en los últimos 8 años, la cuenta es muy sencilla. El PBI per cápita del promedio de la región, o sea, el nivel de riqueza del promedio de la región, nos pasa en 2025. Chile duplica nuestro PBI per cápita en el 2028. Chile. Y Paraguay nos alcanza en el 2040. ¿Qué quiero decir con esto que estoy cuantificando? Quiero mostrar que si no se hacen las reformas que hay que hacer, que ahora te voy a decir cuáles son, Argentina dentro de 20, 25 años va a estar entre los países más pobres de Sudamérica y que menor capacidad de progreso le va a dar a sus ciudadanos. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Un minuto nos queda. Tenemos antes que se suicide un gasto público que es 1/3 mayor que el promedio de la región. Es 43% del PBI en Argentina, es 30-29 en la región. Tenemos una presión tributaria que es 34 en Argentina, ronda 24 en la región. Tenemos un déficit fiscal del triple. Todo este combo se traduce en una inflación que es 6 veces,
una tasa de interés que es exorbitante al lado de los países vecinos. Claro. Y además, como si todo fuera poco, amenaza de suba de impuestos permanente. De hecho, es lo que está proponiendo el peronismo hoy en día. Todo esto, la kriptonita para Superman es letal. Todo esto es letal para la inversión, la creación de empleo y el bienestar de los argentinos. La discusión que nosotros los ciudadanos le tenemos que exigir a nuestros políticos, que ninguno se quiere hacer cargo, es cuánto y a dónde achicamos el Estado, porque este Estado no tenemos forma de bancarlo y financiarlo y nos ahoga y empobrece. Gracias, Diego. Clarísimo, además de clarísimo numéricamente, muy claro todavía, y que creo que lo que yo no entiendo y sigo sin entenderlo es por qué los políticos no escuchan. Porque claro, se tienen que ajustar ellos, ¿verdad? Exactamente. Es más fácil ajustar al jubilado, tener pobreza y ajustar en educación que ajustarse las dietas. Bueno, pero esto es muy importante y te cierro acá. Es mentira que la política transforma. La política siempre va detrás de los acontecimientos que transforman los individuos. Hay ley de divorcio después de décadas que la gente se divorcia, para dar un ejemplo. Sí, sí, claro. Los argentinos nos tenemos que dar cuenta y asumir que este es el problema para que después surjan los políticos que lo resuelvan. Porque claro, si nosotros nos damos cuenta, no van a surgir esos políticos por arte de magia. Gracias, Diego, por haber venido como Economía Ahora, como siempre. Un placer. Y adelante con el libro. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con Félix Lon de Constitución, que otro de los problemas que tenemos los argentinos entre tantas cosas que fallan. Un segundito nomás. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, estamos en el bloque del final del programa, es el postre del programa con Félix Lon. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Abogado constitucionalista, muchas veces invitado al programa, pero con distintos temas. Esta vez yo tengo un tema complicado, que es primero, es necesario, o sea, el fuero cubre todo y debería ser así. Y segundo, mucha gente del kirchnerismo que dice que todo esto es una fábula, hasta están fabulando que el juicio lo van a declarar nulo. Dos preguntas un poco capciosas, digamos. Bueno, sí, digamos que es tan, digamos, abrumadora las pruebas que se están conociendo sobre la corrupción en el país, porque la corrupción tiene una característica, es el único delito donde las dos personas son victimarios. Claro. Es decir, no quieren que se descubra lo que están haciendo. Por eso es muy difícil cuando se emite o se lleva dinero al exterior, en lugares donde no hay control, se hace dinero negro, sí. Nadie se evaden impuestos, una serie de cosas. Es toda una matriz muy
muy fuerte en contra de los intereses inclusive del país, ¿no? Porque creo que es muy claro que a esta altura la corrupción mata, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Y empobrece. Con esos dineros se pueden hacer muchas cosas. Dos cosas que vimos a lo largo del gobierno que estábamos hablando de corrupto. Exactamente. La corrupción es una de las tragedias de la humanidad, no es solamente nuestra. Hay corrupción también en otros países. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver así, como la hemos visto, o como la estamos viendo, a empresarios de primer nivel de la República diciendo que coimearon, a funcionarios que dicen que coimeaban y que llevaban bolsos para un lado y para el otro como si fuera un juego. Un digamos, juego, ¿no? efectivamente. Y mientras tanto dejamos un país con 30% de pobres, con muchas de las provincias destruidas, con feudos en las provincias que logran dar dádivas para que los sigan votando y seguir ganando y seguir robando. Entonces tenemos un país medio desquiciado, como decía Diego Giacomini. Efectivamente, ¿no? Yo creo que la decadencia de la Argentina es muy grave ya. Exactamente. Creo que el economista anterior que habló me pareció muy interesante lo que dijo, que en el año 2040 no vamos a estar mejor. Si seguimos en esta línea, si seguimos la línea económica, obviamente. Hay que tomar el toro por las astas para poder salir de esto. Fíjese que una de las cosas muy interesantes que ocurrieron es que lo que ocurre es la imprevisibilidad. Nadie pensaba que un chofer iba a tomar datos. Esto lo sorprendió a Cristina y a todos. Claro, inclusive lo primero que empezaron a atacar era la veracidad de los cuadernos. Efectivamente. Y como no aparecían los cuadernos, se agarraban de que la prueba no existía. Claro, no se imaginaron toda la cantidad de cánticos y loas que dejaron los empresarios después y los propios funcionarios. Ya los cuadernos pasó a segundo plano. Claro, porque Centeno había elaborado esto y después él se lo dio a un amigo y ese fue el que se lo dio a Diego Cabote. A Cabote de La Nación, y ahí se armó el gran escándalo. Y luego Centeno, un poco asustado, quemó eso. Pero él llegó a decir claramente que es todo esto que está, esas páginas que se han copiado del original, son correctas. Así que el actor dijo, esto es exactamente lo que yo dije. Claro. Bien. Ahora, bien, esto nos lleva a nosotros a ver que es una situación insólita, porque además los otros culpables, que son grandes empresarios de primer nivel. Así es. Que han declarado. Que han declarado y además se han puesto como víctimas para tratar de atenuar. Y no, lo que pasa es que el gobierno es el régimen kirchnerista. Yo creo que los sorprendió a ellos mismos, porque cuando va el primo del presidente a declarar, habla de que son fondos para la campaña. Cuando todos sabíamos que no era plata de la campaña, que eran coimas por las obras públicas que estaban haciendo. Cuando empiezan a caer los mayores, porque Calcaterra no era un mayor, sino uno de los tantos, ahí empiezan a cantar todos hasta que llega Rogio, que es el empresario madre junto con Roca, y canta exactamente los montos y los porcentajes. Claro. Entonces se le fue las manos. Yo creo que hasta el propio juez se le fue las manos. El juez se quedó sorprendido. Claro. Son unas pruebas contundentes. Claro. Ya, porque son funcionarios de primer nivel del régimen kirchnerista que están diciendo que sí, que están reconociendo eso, de alguna forma. Ahora, ¿no se debería cambiar el tema de fueros pensando lo que está pasando, por ejemplo, en el Senado, con tantos senadores que tienen causas a mansalva y algunos con ya sentencia, que veo que no es firme? Aclárame usted, nunca es firme. Porque entonces esperan que se muera para que la sentencia sea firme, porque tampoco es firme. Es decir, sentencia firme significa aquella que ha tratado todas las cuestiones y ha emitido una sentencia. Todos los lugares. Lo otro es cosa juzgada. Claro. Cosa juzgada cuando ya no se puede apelar, es definitivo. Bueno, pero eso es digamos, una pequeña aclaración. Lo importante acá de esto es que salió a la luz que la corrupción no era solamente de los políticos, sino también de los empresarios. Obvio. Una responsabilidad compartida. Obvio, totalmente de acuerdo. Y esto es lo que más llamativo de todo. Sobre todo, o en particular, cuando se pretendió que ellos eran víctimas. Y se quedó bien claro que las declaraciones de Wagner fueran contundentes, del presidente de la Cámara de Construcción, donde explicó bien cómo era todo. Había ninguna sorpresa, todas las licitaciones estaban arregladas ya.
de antemano. Sí, y además también daban coimas cuando no había elecciones. Claro, claro. Todo eso demuestra claramente que estamos ante una situación... Era un sistema. Muy claro. Era sistémico. Un sistema de corrupción muy bien implementado, pero se descubrió. Saltó la cosa. Empezó con los famosos 9 millones de dólares de José López sobre el muro de la casa de las monjitas, ¿no? Allí las monjas que no eran monjas. Esas monjas que sí, muy raras. Bueno, allí comenzó. Las armas que no eran armas, la plata que no era plata. Nosotros vemos en mucha gente y sobre todo políticos que se han interesado, estado muy consustanciados con el kirchnerismo, se encuentran con una actitud de fanatismo. Fanatismo claro. Es un fanatismo. Sí. No, yo lo estoy viendo, pero no es verdad. Está armado. Lo estoy viendo. Porque son funcionarios de primer nivel del gobierno. Sí, funcionarios de primer nivel, empresarios de primer nivel. O sea, no hay ninguna coherencia lógica para que esto esté armado desde el exterior por otro país para perseguir a Cristina Kirchner. Efectivamente. Si acá se hubiera dictado una norma de extinción de dominio, como se está planteando muy importante, yo creo que ya habría elementos suficientes para producir la extinción de dominio. Claro. ¿No? Otra cosa es el ámbito penal. Y después el juez penal determinará en qué delitos incurrió. Hay algunas alternativas en ese sentido. Pero creo que es muy importante esta ley de extinción de dominio que no ha sido todavía aprobada. No, ha vuelto. Ha vuelto a diputados. Dicen que es mala. Mira, el margen de si es mala o no es mala, yo creo que se puede corregir. Claro. Pero diputados... La mayor preocupación es la no retroactividad porque dejaría muchos... el Senado lo que hizo fue rechazarla. Sí, claro. Ya no se lo puede tratar, ahora tendrá que pensar en otro momento y aprovechar para eliminar algunas debilidades de esas normas. Tiene que ser el enfoque en el ámbito civil. El penal es otro, es para determinar qué pena le corresponde, qué delito cometió. En la extinción de dominio no interesa el delito, sino que haya contundentes pruebas de que hubo un dinero mal habido y que eso tiene que ser recuperado por la sociedad. Es el reclamo de la sociedad. O sea, pide a gritos que basta que los políticos se enriquezcan, que ahora hay que agregarle que los empresarios también se enriquecen. Y como última pregunta, y nos queda un minuto, ¿usted piensa que la justicia va a ser el crack que necesita este país hoy, siendo la misma justicia que tenemos hace 20 años? No, yo creo que hay cambios. Me parece que en el caso de Bonadío ahora está, digamos, acorralado por estas pruebas. Yo creo que hay otra alternativa que condenar. Pero también creo que se actúa con cierta prudencia para precisamente no pueden decir que la sentencia es irrita o como se llama. No, que la sentencia de Rita es la que Ollarvide permitió que con enriquecimiento ilícito de Kirchner, como dijo Ollarvide, ¿no? Me apretaron el cuello y esa sentencia no tiene valor, porque además al fiscal le habían, secuestrado a 2 hijos. A 2 hijos. Sí. Creo que eran 2, si mal no recuerdo, creo que eran 2 hijos, pero obviamente el fiscal no apeló, porque no podía cargar sobre su mochila que le pasara algo a sus hijos. Muy notable, muy noble. Gracias, doctor. Como siempre, aclarando lo que muchos legos no sabemos cómo aclarar, pero creo que tenemos que tener confianza que esto es la bisagra que el país necesitaba y que la sociedad va a empujar para que esa bisagra cierre o abra un montón de casos. Y exigir que la Constitución se cumpla. Exactamente. Gracias por haber venido. Bueno, para ustedes fue todo por hoy. Una semana complicada de hechos y de problemas. Una semana que Argentina tiene que empezar a estar pensando ya en lo próximo, no en lo de hoy, ni en lo de ayer, en lo próximo. Por lo que dijo Diego Giacomini, por lo que hablamos acá, por lo que hablamos con el doctor León, tenemos que empezar en el futuro, porque el pasado ya lo vivimos, y bien no nos fue. Hasta la semana que viene.